Hermanos, voy a invitarles por favor a que abramos la palabra de nuestro Dios en el libro de Jueces. Jueces, por favor, hermanos, capítulo 16. Jueces, capítulo 16, hermanos. Vamos a estudiar en este día un poquito sobre la historia, ¿verdad?, de un personaje muy famoso, muy conocido, ¿verdad?, que es Sansón. Vamos a leer, hermanos, del capítulo 16, los versículos 23 al versículo 31. Jueces, capítulo 16, del versículo 23 al versículo 31. Dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos. Lo leemos de forma alternada. Si a alguien le hace falta Biblia, hermanos, por favor ayudemos, apoyémosle también con la palabra de nuestro Dios. Dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios se entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Todos, por favor. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Vamos a orar, por favor. Padre celestial, mi Dios, gracias quiero darle por este privilegio que nos da de poder leer, mi Dios, esta porción de su palabra. Sabemos que ella es viva, sabemos que ella es eficaz, sabemos que su palabra también, mi Señor, es inspirada por usted y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en toda justicia. Ayúdenos a valorar, mi Dios, por favor, la enseñanza de su palabra, los ejemplos, Padre, también que vamos a ver, los puntos que se van a destacar, las aplicaciones, mi Dios, también que se van a dar, pero a la vez el llamado que usted va a hacer a nuestra mente y a nuestro corazón. Le ruego, por favor, mi Dios, que usted nos dé oídos atentos. Le ruego, por favor, mi Dios, que nos ayude a darle interés, no a un hombre, mi Dios, sino a su palabra, Padre. Por favor, se lo pido y se lo ruego todo esto en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Quisiera, hermanos, que en este día estudiemos y examinemos un poquito sobre la vida, hermanos, de Sansón. Una vida, déjeme decirle, hermanos, un poco controversial.
¿Por qué su vida, hermanos, es un poco controversial? Bueno, porque aparentemente podemos ver, hermanos, un nacimiento milagroso. Podemos ver un nacimiento, hermanos, que fue anticipado por el ángel de Jehová. Podemos ver, hermanos, también en este hombre, sin duda, hermanos, algo que muchos no tuvieron. La manifestación, hermanos, de el poder del Espíritu Santo, pero hablando, hermanos, en una fuerza física. ¿Y por qué controversial, hermanos? Porque, hermanos, la vida de Sansón no fue una vida que digamos muy agradable hacia Dios. Fue una vida, hermanos, en la cual constantemente Sansón se entregaba, hermanos, al pecado y desobedecía a su Dios, traspasaba los mandamientos y los lineamientos que Dios había puesto, hermanos, en su palabra. Podemos ver a un Sansón, hermanos, que tristemente, es cierto, cumplió con el propósito de Dios, pero la pregunta, hermanos, es: ¿podía hacer más? ¿Podía hacer más de lo que hizo? Claro que sí, y ahí es donde entra la controversia. ¿Cómo es posible, hermanos, que Dios pudiera usar a un hombre con esos grandes talentos, con esos grandes dones, pero a la vez, hermanos, un hombre que tristemente se entregó al pecado? Mire lo que dice, hermanos, Jueces 13:5, por favor. Jueces capítulo 13, versículo 5 dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y mire el propósito, hermanos, de Dios para con Sansón. Dice: y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Comenzará. Sin duda, hermanos, Dios ya conocía y ya sabía la vida de Sansón y sabía en lo que iba a terminar. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué Sansón no pudo hacer más por Dios? ¿Será porque Dios quizás no lo quiso usar? No, hermanos, ahí es donde entran algunas lecciones y algunas enseñanzas, hermanos, que quisiera que viéramos sobre la vida de Sansón. Lecciones de la vida de Sansón. Número 1, ¿qué aprendemos, hermanos, de su vida? Número 1, aprendemos, hermanos, que él era fuerte físicamente, pero débil moralmente. Aprendemos que él, hermanos, tenía grandes cualidades de parte de Dios, hermanos, la manifestación del Espíritu Santo, y podía hacer, hermanos, grandes cosas, pero tristemente se dejó llevar, hermanos, fácilmente por las mujeres, por la fornicación. Se dejó llevar fácilmente, hermanos, metiéndose inclusive, dice la Biblia, hermanos, con rameras. ¿Se imagina eso? Capítulo 16, versículo 1, mire lo que dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella. Versículo 4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba, ¿cómo, hermanos? Dalila. Capítulo 14, versículo 3 también, mire lo que dice, hermanos. Capítulo 14, versículo 3: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer. ¿Qué dice, hermanos? Porque ella, dice, me agrada. Era un hombre fuerte físicamente, pero él no pudo controlar, él no pudo dominar, hermanos, su debilidad, que era, hermanos, el adulterio, la fornicación, que era la inmoralidad. Tenía un gran potencial, hermanos, pero tristemente el pecado hizo, hermanos,
o mejor dicho, el pecado lo incapacitó para servir, hermanos, realmente a Dios con, hermanos, una gran capacidad. Déjeme decirle, hermanos, y tristemente así hay muchos cristianos que son fuertes, hermanos, tienen capacidades, tienen dones, hermanos, son capaces de poder enseñar, son buenos ganadores de almas, hermanos, y predican la palabra de Dios y convencen, conmueven, contristan, hermanos, pueden llegar a una casa y hablar con ese denuedo, hablar con ese valor. Hay cristianos, hermanos, que pueden realmente pararse y enseñar a los niños, y los niños, hermanos, poder captar fácilmente esas verdades de la palabra del Señor. Pero tristemente, aunque tengan buenas capacidades, hermanos, se dejan llevar y se dejan controlar fácilmente por el pecado. ¿Cuántos jóvenes, cuántas señoritas, hermanos, no han caído en la inmoralidad y tristemente llegan a ser incapacitados para servir en la obra del Señor? ¿Cuántos cristianos y señoritas, hermanos, no se postulaban quizás para ser grandes misioneros, quizás para ser esposas de pastores, y con habilidades tocaban el piano, enseñaban, estudiaban en el instituto, ¿verdad? Ganaban almas, traían gente, traían niños, pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Tristemente no fueron fuertes para vencer su pecado y fueron engañadas quizás por un inconverso, fueron engañadas quizás por un jovencito, y ahora están alejados de la casa del Señor. Ya ni vienen a la iglesia, ya ni tienen planes, ya ni tienen deseos, ya no, hermanos, ya no se ve ese potencial en sus vidas. ¿Por qué? Porque tristemente, hermanos, cayeron en pecado. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, tristemente no están jugando con este pecado? Sí, están tocando y tocan bien. Sí, se atreven a cantar y cantan bien. Sí, están en el instituto y qué bueno. Pero están jugando, hermanos, con el pecado, con las señoritas, mandándose mensajitos, teniendo novias de aquí para allá. La señorita ya pasó con todos los de la iglesia, el joven ya pasó con todos con todas las de la iglesia, con sus vecinas y quién sabe qué tantas cosas más. ¿Por qué? Porque no se pueden controlar, porque no pueden dominar sus pensamientos, no pueden dominar sus impulsos. Tienen grandes capacidades, pero tristemente, hermanos, su pecado los está venciendo. Muchos cristianos, hermanos, tienen grandes talentos y grandes dones ya desarrollados. Pueden ser, hermanos, de bendición a la iglesia, pero a veces, hermanos, se dejan llevar, quizás, hermanos, por, no sé, el chisme, quizás por la mentira. Son fáciles, hermanos, de hablar y constantemente están cayendo en ese pecado. Ya tuvieron problemas en la iglesia, ya tuvieron problemas con sus padres. ¿Y qué sucede? Siguen cayendo en ese triste pecado. ¿Por qué? Sí, tienen grandes capacidades espirituales, pero su lengua, hermanos, se les suelta y hablan y dicen y inventan historias, y le inventan a sus padres y le inventan al pastor y le inventan a sus maestros. Tristemente, hermanos, ese pecado de una u otra manera los está incapacitando para la obra del Señor. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, verdad, son capaces de hacer grandes cosas para el Señor? Pero físicamente, hermanos, en el trabajo, en la iglesia, no son capaces, hermanos, de agarrar una escoba, no son capaces de agarrar, hermanos, un trapito y vamos a limpiar el púlpito y vamos a limpiar las bancas y vamos a llegar temprano, verdad, para abrir las puertas y vamos a ver cómo están los baños y si hay que lavarlos, los lavamos. Tienen que esperar hasta que alguien les diga: oye, ¿por qué no me ayudas en esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Verdad? Ven a veces la necesidad y lo dejan para después. Alguien más que lo haga. Hermanos, ¿qué pensamos que servir o trabajar en la obra del Señor
tiene que ver con nada más pararse aquí y predicar. No, hermanos, la obra del Señor va mucho más allá. La obra del Señor, hermanos, tiene que ver con ser acomedidos, tiene que ver, hermanos, con prever para, no sé, las necesidades que pudiera haber en una iglesia, que pudiera haber en la casa, en el hogar, quizás en una ruta, y estar activos y echarle ganas y ser diligentes. Sí, son buenos para enseñar, pero no quieren prepararse más para la obra del Señor. No quieren estudiar, no quieren leer. Les gana la pereza, les gana la flojera, les gana el ocio. En vez de estar estudiando y preparándose, hermanos, para enseñar a los niños, a los jóvenes, quizás en su ruta, ser de bendición a algún matrimonio, se la pasan, hermanos, ahí flojeando, ¿verdad?, en el celular y en Facebook y en YouTube. Y a última hora, ahora sí están apurados, mi clase porque voy a enseñar más al rato. Y ahí el papá ve, pues, ¿cuándo te dijeron? Pues me dijeron, ¿verdad?, desde hace un mes, pero apenas me vengo preparando. Ya se les mandó la lista y están esperando, ¿verdad? Que, hermanos, tienes un gran potencial para enseñar, pero dejas todas las cosas al último por la pereza y la flojera. Qué triste, hermanos, qué triste, porque si le echaras ganas, así como Sansón, harías más por el Señor. Hermanos, con esa fuerza que él tenía, bien podía haber sido un buen líder en Israel, y hermanos, formar su ejército y su valor, su entrega, su fuerza, motivar a otros para poder no solamente iniciar o empezar, hermanos, ganándole la batalla a los filisteos, sino realmente poderlos vencer con esa fuerza que no pudo haber hecho Sansón, pero se dejó llevar por su pecado. Joven, señorita, hermano, hermana, que estamos aquí, el Señor quiere hacer grandes cosas con su vida, con mi vida. Pero a veces, hermanos, nuestra infidelidad, nuestra impuntualidad, hermanos, al Señor nos impide poder realmente, hermanos, leer nuestra Biblia y estudiar y orar y prepararnos y crecer y estar en el instituto y ser fieles y aprender. Y no, hermanos, me tienen que estar arreando, apurando. Ándale, ya hiciste tu tarea. Ándale, entra al coro. Ándale, entra a la orquesta. Mira, podemos servir y hacer esto para el Señor. Y cantas bonito, pero no le queremos echar ganas, no queremos venir, no queremos ser fieles. Ya estarías tocando desde cuándo, alabando al Señor con ese instrumento, y no solamente te quedarías con uno, ya sabrías hasta 2 o hasta 3 instrumentos más para poder alabar y honrar al Señor. Pero nuestra infidelidad, nuestra impuntualidad, hermanos, nos incapacita, nos imposibilita para realmente servir al Señor. Yo le pregunto, hermanos, ¿qué pecado, qué debilidad nos está impidiendo seguir creciendo? ¿Qué pecado podría ser? Muchos padres, hermanos, aquí en la iglesia podrían ser buenos maestros y, hermanos, enseñar a matrimonios, enseñar a jóvenes. Pero a veces, hermanos, el trabajo, y yo no digo que no trabaje, acuérdese, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. La Biblia dice, hermanos, que el que no suple para las necesidades de su hogar es peor que un incrédulo. Pero tenemos la debilidad de querer más y más y más. Tenemos la debilidad de no aprender a ahorrar y administrar nuestro dinero, y por eso estamos trabajando y trabajando y nunca podemos ahorrar, nunca podemos hacer nada. Y esto que trabajamos, ¿verdad?, de sol a sol y hasta los días nublados y no más, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Por nuestra debilidad, por ese pecado que nos está incapacitando realmente entregarnos al Señor y venir a ganar almas. Y, hermanos, tomar una clase, tomar una sesión, prepararnos y estar ya sirviendo al Señor.
Dice, hermanos, el escritor de Hebreos, debiendo ya de ser maestros, después de tanto tiempo. A veces los hijos nos están dando una lección. ¿Por qué? Porque el pecado, la debilidad nos está incapacitando. Yo le diría, hermano, entréguese al Señor. Dios le ha dado dones a usted, le ha dado habilidades para poder servirle al Señor como ninguno. Pero necesitamos hacer a un lado esos pecados que hay y que están batallando contra nuestro corazón. ¿Qué pecado es? Yo le pregunto, ¿qué pecado es? Necesitamos, hermanos, humildad para reconocer cuál es. A veces nuestra esposa ya nos lo dijo una y otra vez y yo sigo insistiendo. A veces el esposo ya nos dijo, mira mujer, y no queremos entender. A veces mi papá, mi mamá ya me dijo, el pastor ya me dijo. Pero sigo de rebelde, sigo de necio, ahí cayendo en el mismo hoyo, en el mismo pozo que me impide avanzar y me impide crecer. ¿Qué es, hermanos? Número 2. ¿Cuáles son las lecciones de la vida de Sansón? Número 2, hermanos, Sansón fue un rebelde y desobediente. Sansón, hermanos, fue un hijo rebelde y un hijo desobediente. Miren lo que dice Jueces 14:3. Jueces 14:3, desde el 1, ya no lo leímos, dice, descendió Sansón a Timnán y vio en Timnán a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnán una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Tómame, dice, esta por mujer. En otras palabras, no me importa lo que tú digas, no me importa lo que tú me aconsejes, yo la quiero y me la tomas y a ver cómo le haces. Rebelde, desobediente, no haciendo caso a las instrucciones de sus padres. ¿Por qué te vas a fijar? ¿Por qué te vas a poner tus ojos en aquellas mujeres? Son enemigos de nuestro pueblo, nos han hecho maldades, nos han hecho sufrir. Y tú te vas y pones, ¿qué no hay aquí? Pues a mí no me importa lo que tú me digas. Hermano rebelde, desobediente, no escucha el consejo de sus padres y además de eso le ocultaba cosas a sus padres. Miren lo que dice el versículo 6. Dice el versículo 6:5, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnán, y cuando llegaron a las viñas de Timnán, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. ¿Y qué dice, hermanos? No declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Versículo 9, y tomándolo en sus manos, porque después de eso, dice, mire lo que sí dice, se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Dice la Biblia, hermanos, que lo despedazó. Yo me imagino ahí le arrancó su quijada, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que fueron a ver a la novia, habló, regresaron, y después, hermanos, cuando fueron ya para celebrar la ceremonia, él, dice la palabra de Dios, que pasó nuevamente por donde había despedazado a ese león y vio que había miel. Agarró, hermanos, de esa miel, lo tomó, alcanzó a sus padres, llegó con ellos, y dice la Biblia, les dio y no les dijo nada. Les escondió, les ocultó cosas.
Qué triste, hermanos. Qué triste es ver a cristianos rebeldes y cristianos desobedientes. Qué triste es ver a hijos que no quieren escuchar el consejo de papá, que no quieren escuchar el consejo de mamá. Y papá y mamá les están insiste dando consejos, diciéndole qué deben de hacer. Mi hijo, no te juntes con fulano, no vayas allá. Mi hijo, por favor, acércate a Dios, lee tu Biblia, ora. ¿Para qué vas a seguir así? Ven a la iglesia, vamos, acompáñanos. Y jóvenes, hijos rebeldes, no quieren escuchar el consejo de mamá y de papá. Mi hijo, esa señorita no. Hijos rebeldes queriendo hacer lo que ellos creen y lo que ellos piensan que está bien. Es que mi papá no me entiende, es que mi mamá no sabe. A veces hijos contestan, hermanos, a mamá y le insultan, y a veces hasta la empujan, la miran mal, con desprecio. A veces papá da instrucciones y tiene que estar papá para que obedezcan, porque si no está papá, nomás no obedecen. Qué triste es ver a hijos así. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque esa misma actitud, ese mismo carácter no solamente se va a quedar en el hogar, no solamente se va a quedar en la casa, cuando estén sirviendo a Dios, cuando estén en un instituto, cuando estén en un ministerio, cuando estén bajo el liderazgo de alguien. Tristemente van a hacer lo mismo, poniendo caras. ¿Y tú quién eres para que me mandes? A mí me manda mi papá. Ajá, sí. A mí nada más me manda mi mamá. De veras, si obedeces, ni a tu papá ni a tu líder espiritual le haces caso, ni obedeces. ¿Por qué, hermanos? Porque hay rebeldía, hay desobediencia en nuestros corazones. Déjeme decirle, hermanos, que esto no solamente tiene que ver con los hijos. Acuérdese, hermanos, todos tenemos a alguien siempre arriba de nosotros. ¿Quién está arriba de los hijos, hermanos? Mamá y papá, los padres. ¿Quién está arriba de la esposa, hermanos? Está el esposo. ¿Quién está arriba del esposo? Es cierto, dice la Biblia, que está Cristo. Pero, hermanos, ¿quién está abajo de Cristo, hablando espiritualmente? ¿Quién está, hermanos? El pastor, los líderes espirituales, el pastor de jóvenes, el maestro de escuela dominical, el capitán de ruta, aquellos que Dios ha puesto en la iglesia para seguir sus instrucciones, seguir sus consejos, seguir los principios que nos trazan a través de la palabra del Señor. Y es cierto, aunque, hermanos, arriba del esposo está Cristo, pero Cristo, hermanos, ha dejado para todos, dice la Biblia, ha instituido a pastores y maestros a fin de enseñar, a fin de guiar, a fin de instruir a los santos para la obra del ministerio. ¿Por qué tantos problemas, hermanos, en el hogar? ¿Por qué tantos problemas con los hijos? ¿Por qué tantos problemas en el matrimonio? Porque no nos estamos sujetando a las enseñanzas de la palabra de Dios que el pastor y mis líderes espirituales me están dando. Soy un rebelde, soy un desobediente, no escucho razones, quizás, hermanos, no escucho, no sé, los consejos que me están dando, me rebelo. A mí qué me importa que digan eso, yo voy a seguir así. Y a veces los mismos padres, hermanos, siguiendo el mismo ejemplo de los hijos, rebeldes, desobedientes. Y por eso, hermanos, nuestra vida no cambia. Por eso nuestra vida, hermanos, sigue siendo la misma, hermanos. Enredados en el pecado, enredados en el mundo. Venimos a la iglesia y por aquí, hermanos, nos entran las predicaciones, las enseñanzas, los consejos. Salimos de la iglesia y por el otro lado, hermanos, del oído nos están saliendo. Nos enseñan, nos predican, nos instruyen en la iglesia, pero saliendo, hermanos, después de esas puertas se nos olvida lo que se dijo, y papá y mamá y los hijos siguen en la misma vida, rebeldía y desobediencia. ¿A quién? ¿Al pastor? No, acuérdese,
Cristo. No se le desobedece, hermanos, al pastor, como decía el pastor, si me quiere escuchar adelante, si no, con su pan se lo va a comer. Porque es la verdad, hermanos. A mí no me afecta si usted escucha, si usted oye, si lo hace o no lo hace, el beneficio es para usted. Pero si somos rebeldes como Sansón y desobedientes y ocultamos cosas, joven, ¿qué cosas le estás ocultando a tus padres? ¿Qué cosas no les estás diciendo a tus padres? ¿Qué cubres de las cosas que dices, de las cosas que hablas, de los lugares a donde tú estás yendo? ¿Qué les estás ocultando a tus padres? ¿Qué es lo que no les estás diciendo? ¿Cómo tus padres te van a guiar? ¿Cómo te van a aconsejar? ¿Cómo te van a instruir? Si no les estás diciendo cómo vives y lo que haces. Ya les dices cuando te descubrieron, ya les dices cuando te encontraron, cuando te cacharon, cuando te vieron, ¿verdad? Según fuiste a la iglesia, a la ruta, a ganar almas y te vieron por allá con la señorita, con el joven. Ya entonces, pues sí, mamá, fíjate que esto, pero mira, nada más somos amigos. Mentiras. Le estás ocultando cosas a tus padres, igualito que Sansón. ¿Qué cosas le estás ocultando? Yo te pregunto, joven, ¿por qué es necesario borrarle cosas a tu celular? ¿Por qué? Porque es necesario meterte al historial y borrarlo. Porque es necesario meterte a Facebook y borrarle las búsquedas que hiciste. ¿Por qué? Porque es necesario cambiarle el chip a tu celular. Porque es necesario cambiarle tu memoria a tu celular. ¿Sabes por qué? Porque les estamos ocultando cosas a nuestros padres. Y bueno, de la iglesia ni se diga, a veces ni la iglesia la tomamos en cuenta, a veces al pastor ni lo tomamos en cuenta. Pero hermanos, como ya le dije, con nuestro pan no los vamos a comer. Tristemente, hermanos, por eso, hermanos, no se puede guiar, no se puede enseñar, no se puede aconsejar, porque los padres también a veces ocultan cosas de su vida, de su familia, y no le digo que se venga aquí a confesar, no, confesémonos delante del Señor, pidámosle perdón a Él, pero al tomar consejo, hermanos, necesitamos ser sinceros. Si está teniendo problemas con su hijo, si está teniendo problemas en su matrimonio, necesitamos ser sinceros y decir, pues sabe que si es cierto, yo le he regado, he cometido esto, he hecho esto, no, he hecho esto, ¿qué me aconseja? Ayúdeme a salir de esto. Es ahí cuando se puede dar un consejo, pero mientras ocultamos cosas, hermanos, cada vez nos estamos hundiendo más en nuestro pecado. Cada vez, hermanos, estamos descendiendo más espiritualmente en nuestra vida como Sansón. Y cada vez cometemos pecados más grandes y más graves y más extremosos. ¿Por qué, hermanos? Porque somos rebeldes, desobedientes y ocultamos cosas en nuestra vida. Esa es la lección trágica de la vida de Sansón. Número 3, ¿qué aprendemos? ¿Qué lecciones podemos destacar, hermanos, de Sansón? Número 3, Sansón, hermanos, era un hombre impulsivo, un hombre enojón, un hombre vengativo a más no poder. Mire, vamos a leer solamente algunos ejemplos. Jueces 14, 19, por favor. Jueces capítulo 14, versículo 19 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido, ¿en qué, hermanos? En enojo, se volvió a la
casa de su padre. ¿Cuál es el contexto? Él les dijo un enigma. Dice el 14, entonces les dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿Qué sucedió? Retó, ¿verdad?, 30 hombres de ahí, hermanos, de donde él fue a Timnam. Y dice la Biblia que después de 7 días ellos no podían contestarle, tanto que después de algunos días ellos le insistieron a la que ahora era esposa de Sansón hasta sacarle la verdad. No solamente estos 30 hombres a su esposa, sino su esposa a Sansón, diciéndole: tú no me amas, ¿por qué me ocultas? Y Sansón diciéndole: si no se lo he dicho a mis padres, ¿tú crees que te lo voy a decir a ti? Descaradamente todavía. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios, hermanos? Que ella le estuvo insistiendo tanto y llorando con lágrimas: tú no me amas, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué no me quieres decir? Al final le dijo, y ella, hermanos, traicionándolo, le dijo, hermanos, a estos hombres. ¿Y qué sucedió? Él se dio cuenta, hermanos, de que estos hombres le habían insistido a su esposa y que le habían sacado, hermanos, la verdad a la fuerza. Y agarró, se enojó y dijo: bueno, te voy a pagar, ¿verdad?, lo que te debo. Fue a una ciudad y todo enojado mató a 30 hombres, los despojó de sus vestidos de lino y de gala y se los llevó. Y todavía enojado, hermanos, se fue a su casa, furioso. Berrinchudo el joven, el hombre, enojado ahí. Yo me imagino pataleando ahí: quítate tú, y agarrando, ¿verdad?, y no sé, los arbustos, y todo furioso. Pero ¿qué dice más adelante? Jueces 15:3. Jueces capítulo 15, versículo 3 dice: entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas. 5 después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mies amontonadas y en pie viñas y olivares. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios que cuando él regresó nuevamente para ver, ¿verdad?, su esposa, resulta que su suegro le había dado, ¿verdad?, su esposa al amigo según de Sansón. Y él, enojado, dijo: sí, pues me las van a pagar. Y agarró, dice, unas zorras, les amarró una tea, les prendió fuego y las soltó ahí en los sembradíos, enojado, furioso por lo que le habían hecho. Y después de eso, hermanos, vengándose todavía. Esta, tristemente, hermanos, es la trágica historia de Sansón. Ahora, escúcheme, hermanos, y quiero adelantar algo aquí. Es cierto que la palabra del Señor dice, hermanos, que Dios permitió esto, pero lo permitió, hermanos, acuérdese, para cumplir su propósito. Ahora, esa era la voluntad de Dios, así era como Dios quería que se hiciera. No. Pero Dios, hermanos, tristemente usó eso en Sansón para poder cumplir con su propósito. Aunque Sansón, hermanos, Sansón cargó con las consecuencias. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que cuando los filisteos se enteraron de lo que Sansón hizo, ¿sabe qué hicieron? Agarraron a su suegro, agarraron a su esposa, y dice la Biblia, hermanos, que los quemaron. Qué triste, hermanos, es llevar esta vida de arranques, de enojos, de furia y patalear. Y, hermanos, ¿sabe qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto? La Biblia dice: no te enojes. ¿Por qué? Dice la Biblia, hermanos, vamos a leerlo en Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, miren lo que dice, hermanos, el versículo 19 y 20. Santiago 1, 19 y 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Y qué dice, hermanos? Tardo para irarse. ¿Por qué? Dice el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona, cuando un cristiano, cuando un joven se enoja,
Hermanos, ese cristiano no va a agradar a Dios, no va a hacer lo correcto, no va a hacer lo justo, no va a hacer, hermanos, lo que realmente es bueno. Al contrario, nos hemos dado cuenta que cuando nos enojamos, hermanos, tomamos las peores decisiones que hemos tomado en nuestras vidas. Y tristemente, hermanos, muchos de nosotros somos como Sansón. Dice el consejo de nuestro Dios: todo hombre, no importa quién sea, no importa si seas un líder de la iglesia, si eres pastor, no importa si eres un papá o una mamá, no importa si eres un hijo, si estás en X o en Y ministerio, dice la Biblia, todos. Porque el pecado de la ira nos puede llevar, hermanos, a desagradar a Dios. Dice: todo hombre, sea pronto para oír. Sea pronto para oír. Sea, dice, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Ha notado que muchos jóvenes, hermanos, cuando uno se acerca a ellos y les empieza a decir, hermanos, ciertas cositas y a sacarle, verdad, y ciertos errores y a decirles en qué están mal, luego, hermanos, saltan y uno todavía no termina de decirle cuando ya está pataleando? Cuando ya está reclamando, y eso no es cierto, y aquello, y ya está peleando ahí, y ya está insultando, y ya está echando, hermanos, fuego, y ya se está yendo, mejor me voy, aquí no entienden, aquí no me comprenden. La ira, el enojo, nos prende, nos hace decir cosas, hermanos, incoherentes, cosas inadecuadas, nos hace lastimar a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres. Por eso, hermanos, deberíamos de aprender a controlar nuestra ira, nuestros impulsos, nuestros enojos. ¿Cuántos cristianos no se han ido de la iglesia porque se enojaron? ¿Cuántos cristianos no se han salido de los ministerios porque se enojaron? ¿Cuántas familias no se han dejado de hablar porque se enojaron, se molestaron? ¿Cuántas divisiones no se han provocado por la ira y el enojo? Cuidemos, hermanos, nuestro carácter, nuestros impulsos. ¿Por qué, hermanos? Porque va a traer graves consecuencias, no solamente en mi ministerio, en la iglesia, en mi familia. ¿Cuántos divorcios no ha habido precisamente, hermanos, porque el esposo o la esposa no se pueden controlar? Se enojan y se molestan y gritan y se pelean y se insultan, y sus gritos llegan hasta la otra colonia, la otra cuadra, los vecinos ahí escuchando los griteríos, y al papá insultando a la esposa y gritándole a los hijos y golpeándole. ¿Y quién, hermanos, qué arranque es esos? Hermano, así jamás vamos a poder agradar al Señor. Así jamás vamos a poder llevar una buena vida, hermanos, que realmente sea bendecida de parte de nuestro Dios. Jamás vamos a tener un buen matrimonio así. Jamás vamos a poder educar a los hijos de esa manera. Joven, jamás vas a poder prosperar tu ministerio en tu iglesia, en el instituto, donde quiera que el Señor te ponga, si tú no controlas tu ira. Sé pronto, dice la Biblia, para escuchar antes de hablar, antes de gritar, antes de insultar o reclamar o reprochar. Primero hay que escuchar. Primero hay que, dice la Biblia, ser tardos para hablar, meditar, escuchar, a ver si es cierto, a ver qué errores cometí, yo soy el que estoy mal, ¿quién es? Quizás yo soy el que debo de, hermanos, ser tardos para irarse. Tristemente esto, hermanos, esto Sansón no lo tenía. ¿Por qué, hermanos? Porque se dejó llevar y se dejó controlar por la ira y el enojo. Y como ya decíamos, hermanos, tristemente las consecuencias las tuvo que pagar. Hermanos, él se vengó, él agarró, hermanos, y respondió de la misma manera
otra. Hermano, usted y yo no tenemos por qué hacer lo mismo. Sí, me van a mirar mal. Sí, quizás me van, no sé, a insultar. Quizás me van a ignorar. Quizás no me van a tomar en cuenta. Quizás van a levantar chismes. Van a levantar mentiras. Quizás le van a gritar a mis hijos, a mi esposa. Pero yo no tengo por qué responder de la misma manera. Yo no tengo por qué tomar, hermanos, justicia con mi propia mano. Dice la Biblia, hermanos, déjalo en las manos del Señor. Él va a ser Él va a ser tu vengador, dice la palabra de Dios. Y hermano, es sorprendente ver cómo cuando depositamos las cosas en las manos de Dios, hermanos, Dios es el que obra, Dios es el que, hermanos, obra siempre justamente porque usted y yo podemos pasarnos, hermanos, de la raya. Usted y yo podemos, hermanos, quizás tomar justicia por nuestra propia mano y exagerar. Y sabe, hermanos, ahí es cuando las consecuencias vienen sobre nosotros. ¿Qué dice? Mire lo que dice Romanos 12, hermanos, un pasaje que deberíamos de considerar detenidamente. Romanos capítulo 12, versículo 17, dice: no paguéis, ¿qué dice, hermanos? A nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, de ustedes. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no hay felicidad? ¿Por qué no hay tranquilidad, hermano? Porque estamos tomando venganza por nuestra propia cuenta. Nosotros insultamos, nosotros evadimos, nosotros también hacemos lo mismo. Y es ahí, hermanos, cuando el Señor no puede actuar, escuchen esto, y no puede obrar para bien hacia nosotros. Porque nosotros ya lo hicimos. ¿Qué va a hacer el Señor? Le pregunto. Si ya le gritamos, si ya lo insultamos, si ya lo bloqueamos del celular y ya, no sé, me salí, ¿verdad?, del grupo de Facebook o de WhatsApp, si ya agarré, ¿verdad?, y le dije sus cosas, y si ya agarré, ¿verdad?, y no sé, le dejé de hablar. ¿Qué más va a hacer el Señor si ya lo hice yo? Por lo tanto, hermanos, dejemos que Dios obre y que Dios actúe. Déjeme decirle, hermanos, que una de las razones por las cuales Sansón no pudo hacer grandes cosas por el Señor es porque no se dejó controlar por él. Tristemente, hermanos, lo que Sansón hacía era actuar con sus impulsos y hacer no la voluntad de Dios, hacer su propia voluntad. Y por eso, hermanos, por eso cada cosa que hacía, realmente, hermanos, así, cada cosa que hacía le salía mal. Como dicen por ahí, hermanos, ¿verdad? Deje ver si me acuerdo. Tapaba un hoyo, destapando otro. Y a veces así estamos nosotros. Solucionamos según un problema, pero por acá ya provocamos otro. Porque lo estamos haciendo en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento, como siempre hacemos las cosas. Y no, hermanos, lo que Sansón debió de haber hecho es orar al Señor, pedir su voluntad, encomendarse a Él, ponerse de rodillas. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cómo quieres que haga las cosas? Sé tú quien me guíes. Jamás, tristemente, jamás Sansón hizo eso. Siempre, hermanos, Sansón oró y siempre Sansón pidió por él, para él. Dos oraciones vemos, hermanos, en Sansón y nunca vemos pidiendo la voluntad de Dios. La última oración que él hizo fue: Señor, devuélveme la fuerza. ¿Pero para qué? Para vengarme, dice Sansón, de mis ojos. ¿Y qué le pasó? ¿Cómo terminó, hermanos? Terminó mal.
Quiero terminar, hermanos, diciendo, el siguiente punto, hermanos, tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con la soberbia. Sansón, hermanos, después de que agarró con una quijada y mató a miles de hombres con una quijada de un burro, dice la palabra de Dios, hermanos, se empezó a alabar él. Yo he matado a estos hombres, orgullo, soberbia. A veces el Señor nos permite hacer cosas, en vez de que le digamos es gracias al Señor, nos llenamos de soberbia sobre los demás, pensando que yo soy mejor, pensando que no hay nadie, ¿verdad?, que predique o que enseñe como yo, pensando que no hay nadie que toque mejor que yo, pensando que no hay otro que tenga una mejor familia que yo, pensando que no hay alguien, ¿verdad?, que tenga ese esfuerzo y esa dedicación que yo tengo para trabajar y hacer negocios. No sé, soy el mejor carpintero, el mejor pastelero, el mejor diseñador, soy el... Y hermanos, nos llenamos de soberbia y orgullo, cuando es gracias a Dios, no a mí, no a mi sabiduría, no a mi inteligencia. Dios me ha dado esta capacidad. ¿Quién me dio mis manos? ¿Quién me dio mis ojos? ¿Quién me dio mis pies? Entonces, hermanos, ¿por qué me alabo como si fuera por mi propia fuerza? En vez de darle la gloria, la honra y el agradecimiento a Dios, nuestro corazón se enaltece y se exalta. Tengamos cuidado, hermanos, con ese pecado. Y termino diciendo, hermanos, el pasaje que leíamos nos enseña una lección, hermanos, muy trágica en la vida de Sansón. Número 5, es lo que nos enseña, hermanos, es que el que practica el pecado, el que juega con el pecado, hermanos, siempre termina mal. Le pregunto, ¿cómo terminó Sansón? ¿Terminó bien? ¿Cómo terminó su vida, hermanos? ¿Terminó como la de Abraham? ¿Cómo terminó su vida? ¿Como la de David? Viejo, lleno de días, bendecido. No, hermanos. ¿Sabe cómo terminó? Tristemente, hermanos, jugando con el pecado y con Dalila, y que le decía, y mira, si haces esto conmigo y si me amarras de esta manera y con estas cuerdas, voy a perder mi fuerza. Lo había engañado ya 3 veces, y a pesar de que lo había engañado, hermanos, él pensó que se podía librar una vez más. Le declaró, mira, si me cortas mi cabello, entonces perderé mi fuerza. Dalila se dio cuenta que le había declarado su corazón y le dijo, ahora sí. ¿Sabe qué sucedió, hermanos? Le mochó su cabello, ahí él acurrucadito con el enemigo, con esta mujer, hermanos, que lo que menos quería era su bienestar. ¿Sabe qué sucedió? Dijo, esta vez voy a salir como las demás veces, pero no se había dado cuenta que el Señor ya no estaba con él. ¿Sabe qué hicieron, hermanos? Lo agarraron él pensando que tenía la misma fuerza. Hermanos, Dios ya se había apartado de él. Dice la Biblia que agarraron y le sacaron sus ojos. Lo amarraron como un vil animal. Y aparte de eso, se gozaron sus enemigos, se burlaron, porque dijeron, nuestro Dios Dagón nos ha entregado a nuestro enemigo. Qué triste, hermanos, es ser la burla como hijos de Dios de los demás. Dice la Biblia que para burlarse de él lo trajeron riéndose, hermanos, de él. ¿Y cómo terminó? Señor, ayúdame a vengarme. Claro está, y otra vez el propósito de Dios era, tristemente, lo único que tú vas a hacer es empezar a liberar a mi pueblo, y con esto que tú estás a punto de hacer vas a matar a más filisteos. ¿Así era como Dios quería que terminara Sansón su vida? No, hermanos. Pero qué triste es que no entendemos que cuando jugamos con el pecado, ay, no pasa nada, ay, no sucede, ya lo hice una vez, ya lo hice 2 veces, ya lo hice 3 veces, no es cierto que Dios castiga, pues yo lo sigo haciendo, y mira, sigo en el instituto, sigo en la iglesia, sigo yendo, no pasa nada, no sucede nada. Espérate tantito, porque el pecado tarde o temprano me va a pasar factura. Hermano, el pecado, el diablo, el mundo, escúcheme, hermanos, siempre paga mal. Yo no puedo agarrar y estar coqueteando con el pecado, cual el que sea.
sea la mentira, sea el orgullo, sea la soberbia, sea la rebeldía, sea la desobediencia, cualquier pecado, tarde o temprano, que yo me esté dejando llevar, me va a pagar mal. Por lo tanto, yo le diría, hermano, hermana, alejémonos, apartemos ese pecado ahorita que tenemos tiempo, porque llegará el día, llegará el momento en el cual, hermanos, tristemente nuestra vida va a terminar mal. Quizás en la cárcel, quizás en un hospital, quizás, hermanos, no sé, muerto. ¿Todo por qué? Porque no quise entender las instrucciones que el Señor me estaba dando. ¿En qué pasos andamos? Alejémonos de esa vida, porque vamos a terminar, hermanos, mal, con la disciplina, con el castigo y con las consecuencias, hermanos, de nuestros pecados. No terminemos nuestra vida como Sansón. ¿Cómo terminó? Trágicamente. Vamos a orar. Padre celestial, mi Dios, gracias quiero darle por esa oportunidad y este privilegio que usted nos ha dado de estar aquí en su casa. Gracias, mi Dios, por las lecciones que podemos aprender de la vida de Sansón. Tristemente, mi Dios, son lecciones trágicas, lecciones negativas, lecciones que aplicándolo a nuestra vida, mi Señor, nos deberían de poner a llorar, a decir, Señor, yo no quiero esa vida. Tú me has dado dones, tú me has dado talentos, me has dado capacidades y tristemente los estoy mal aprovechando. No estoy dando lo que debería de dar, no te estoy sirviendo como te debería de servir. Algún día voy a ser presentado delante de tu tribunal, ¿y con qué cara me voy a presentar? Hay rebeldía, hay desobediencia en nuestro corazón. Necesitamos quitar ese orgullo, esa soberbia de nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestra vida? Nos estamos dejando dominar por la ira, nos estamos dejando dominar quizás, no sé, por esos estragos del odio. ¿Por qué no nos acercamos, hermano, en este día al Señor? Mientras el piano toca, ¿por qué no vamos delante del Señor y le decimos, Señor, tienes razón? Ya no quiero jugar, ya no quiero coquetear con el pecado, ya no lo quiero seguir practicando, quiero dejarlo. ¿Desde cuándo tú me has llamado al arrepentimiento? Me has dicho que me aparte de ese pecado y yo no he querido. Me has dicho que me acerque a ti. Y he sido rebelde, he sido desobediente, hermanos. No esperemos a terminar mal. Es mejor decirle ahorita sí al Señor, que Él restaure nuestra vida, que Él nos levante, que restaure nuestra comunión con Él, nuestra entrega a Él. Dios quiere lo mejor para nosotros. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. ¿De qué lado nos vamos a ir? ¿Del lado del Señor o del lado del diablo? ¿De qué lado nos vamos a ir? ¿Del lado de la iglesia o del lado del mundo? Padre celestial, mi Señor y mi Dios, quiero agradecerle, Padre, por su palabra. Quiero agradecerle, mi Dios, por esas lecciones que usted nos ha dado. Ayúdenos, por favor, a meditarlas. Ayúdenos a llevarlas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdenos a tomar decisiones. Ayúdenos a salir diferentes, Padre, a cómo entramos, con metas, con planes, con propósitos, sabiendo ahora lo que debemos de hacer. Gracias por mis hermanos, mi Dios, que le estamos pidiendo perdón.
Gracias por mis hermanos, mi Dios, que estamos tomando compromisos con usted, con su palabra, con su Espíritu Santo. Ayúdenos a esforzarnos, por favor, mi Dios. Ayúdenos a poco ir creciendo, poco a poco. Decirle que no al pecado, decirle que no al diablo, mi Dios. Gracias le doy y todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.